Hola amigas y amigos que están conectados a través de nuestras redes sociales en contracorriente.red. Hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia, que desde el 28 de abril comenzaron protestas y hay pues una brutal represión por parte del gobierno de Iván Duque y ya se reportan víctimas fallecidas, personas desaparecidas, violencia sexual en todo esto, y pues continúa el paro nacional en Colombia. Y para entender un poco sobre lo que está pasando allá y que aquí en Honduras, aquí en Centroamérica también nos interesa mucho lo que está pasando en Latinoamérica, porque al final es un problema de región lo que tenemos. Tenemos aquí en este espacio a Ita María, ella es economista feminista, es parte del equipo de la revista Volcánicas, que es una revista feminista también con la que hemos colaborado aquí desde Honduras y que cubre temas regionales sobre diferentes feminismos y la situación de mujeres y población LGTBI en la región. Entonces, bienvenida Ita María, gracias por estar en este espacio. No, gracias a ti, gracias a Contracorriente por estar enlazadas con nosotras y bueno, y amplificando y divulgando lo que está ocurriendo acá. Bueno, si nos puedes contar así desde el inicio, ¿no? Para nuestra audiencia aquí en Centroamérica, ¿qué es lo que ha llevado a Colombia a este paro nacional? ¿Qué ha sacado a la gente a las calles desde ese 28 de abril? ¿Cuál fue el primer detonante y luego cómo estamos ahora? Bueno, claro, hay muchas causas para este descontento popular, que es lo que estamos viendo en las calles, ¿no? Cuando gran parte del pueblo sale a las calles en una pandemia, en medio de una pandemia, esto quiere decir que hay un descontento con el gobierno, con el manejo que se está dando a muchos temas. Como bien lo dices, hubo un detonante. En este caso, el detonante fue la propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, Carrasquilla, del gobierno de Duque, por supuesto, que incluía pues varios impuestos y varias modificaciones que afectaban directamente a la clase media. Esto en un momento bastante inoportuno, una pandemia que también está dejando estragos económicos, particularmente a estos grupos, ¿no? A clases medias y a clases bajas, que han perdido sus trabajos, que han tenido que hacer cuarentenas, que ha implicado que dejen de percibir ingresos. Y bueno, esto está pasando en todas partes, entonces no lo tendría que explicar. El caso es que esta propuesta de reforma tributaria cae muy mal, evidentemente, en todos los sectores. Se entiende como una desconexión de este gobierno con la realidad de las personas. Es la tercera reforma tributaria que propone este gobierno y la tendencia, pues es un gobierno neoliberal, la tendencia ha sido a priorizar o privilegiar de cierta manera a la industria privada, a la empresa privada, a las grandes, sí, a las clases más altas y desatender las necesidades de los sectores medios y bajos que le están pasando muy mal. Hay un hueco fiscal muy grande también, se habla de un flujo de caja muy corto de parte del Estado y bueno, y este hueco fiscal responde también a otras problemáticas que cargan a este inconformismo generalizado. Una evidente corrupción que no es tampoco algo nuevo, pero que se evidencia muchísimo más. Una altísima inversión en guerra, en presupuesto de guerra, en elementos de guerra, cuando por el otro lado la salud está bastante desatendida en un momento en el que debería ser algo prioritario. Y bueno, e intentar cubrir este hueco fiscal con carga tributaria a la clase media, a los bolsillos de la clase media y la clase baja, pues fue una cachetada que la gente no aguantó y esto explotó. Esto es todo el malestar, el mal manejo de la pandemia, de las vacunas,
el malestar previo, porque veníamos de un paro nacional en el 2019 que también explotó por medidas tributarias, otro tipo de reformas también que se estaban gestando por la misma línea, pero ese paro por la pandemia, por el momento, se diluyó. Pero las causas de ese paro seguían estando ahí, la desigualdad, la pobreza. El más reciente informe que el DANE entregó en Colombia, que es el Departamento de Estadística, habla de un 42.5% de pobreza en Colombia en el 2020. Estamos hablando de que casi la mitad de la población de Colombia está en condiciones de pobreza. Y estamos hablando del segundo país más desigual de Latinoamérica. Entonces, esto no es una sorpresa para nadie, es una explosión que estaba ahí esperando y bueno, estalló. El gobierno se echó para atrás con esta reforma tributaria. Entiendo que pues ya no se aprobó, que el ministro de Hacienda también renunció. Sin embargo, las protestas siguen y lo que ha sido más alarmante, y yo creo que lo que ha puesto como los ojos del mundo sobre Colombia en estos momentos, es toda la violencia, toda la represión que hay ahora mismo en las calles. Entonces, si nos puedes contar, bueno, la gente siguió en las calles y cómo el gobierno ha gestionado este descontento. Exacto. A pesar de que el ministro Carrasquilla renunció o presentó su renuncia y fue retirada la propuesta de reforma tributaria, el paro se mantiene, la gente sigue en las calles. Y aquí hay varias cosas para analizar. Primero, la renuncia del ministro parece que venía desde antes preparándose para postularlo a otro cargo, porque este gobierno se ha caracterizado por mover de una manera muy oportunista a las fichas que tiene que mover y terminan circulando en otros cargos públicos. Entonces no se puede garantizar que sea cierto pues, que haya renunciado por la presión del paro. La reforma sí se retira por la presión del paro. Evidentemente hay que hacer reformas tributarias porque es un país muy desigual y hay que hablar de redistribución de las cargas, sí, de la tierra y de los recursos, pero de otra forma, ¿no? Entonces, se tendrán que plantear otras reformas, otras propuestas. Desafortunadamente el corte de este gobierno pues no pareciera indicar que van a ser las que necesita el país, que de hecho venían propuestas en el acuerdo de paz del 2016 que se firmó acá en Colombia, pero que este gobierno ha desatendido y bueno, no solo ha desatendido, ¿no? Ha intentado de alguna manera entorpecer ese proceso. Pero durante los primeros días, llevamos 10 días de paro, el paro comenzó el 28 de abril. Desde el primer día, la Fuerza Pública, la Policía Nacional, el ESMAD en primera instancia, que son las fuerzas especiales, el Escuadrón Antidisturbios, empezó a cometer pues, violaciones a los derechos humanos, hubo muertes a causa de armas de fuego disparadas, accionadas por el ESMAD. Tenemos hasta hoy 37 personas muertas registradas por la ONG Temblores, casi 1000 casos de violencia policial, no recuerdo exactamente el número, pero son 900 algo. Tenemos 11 casos de violencias sexuales, violencias basadas en género cometidas en el marco de la protesta, que es algo que nos alarma. Y bueno, detenciones arbitrarias, muchísimas irregularidades. Todo esto evidentemente mantiene el malestar y no solo que lo mantiene, lo aviva, suma más rabia justa y digna, suma más razones para estar inconformes con este gobierno, porque aparte de todo lo que ya traíamos, vemos cómo se está utilizando el armamento, la fuerza pública y toda esa inversión que se hizo en guerra contra el pueblo. Entonces eso es lo que ha venido pasando. El domingo pasado se retiró la reforma
se supo de la renuncia de Carrasquilla, pero ese mismo día el presidente Duque dio la orden o impartió la medida de asistencia militar, que es una medida bien confusa, pero que al final del día se traduce en presencia de militares en las calles. Entonces, además de la Policía Nacional, además del SMAT, han entrado militares, soldados del Ejército Nacional, tanquetas del Ejército, helicópteros, en la escena de la protesta social que debería estar protegida pues, por el derecho, por los derechos no solo internacional humanitario, por los derechos de un Estado de derecho democrático. Y no ha sido así, y bueno, y por eso estamos en este punto todavía, a pesar de que se haya retirado de la reforma, ¿no? Ya el paro trasciende la reforma y se suman muchos actores. El paro lo que hace también es poner sobre la mesa unas inconformidades, pero no son las únicas. Y hay muchas más y hay muchos actores en este momento en las calles, no hay un solo representante o líder detrás de esto quizás. Están los indígenas, están los estudiantes, están las feministas, están los artistas, los músicos, están incluso actrices, están por supuesto los gremios, los sindicalistas, hay una pluralidad de voces y demandas y exigencias y formas de protestar también. Y bueno, hay que escucharlas a todas y la postura del gobierno o la gestión que ha hecho el gobierno es responder con fuerza pública, con brutalidad policial, con excesos de fuerza y de violencia en todas partes. Entonces, evidentemente, no pareciera que hay una salida o una real disposición al diálogo. Se han planteado unas reuniones a partir del 10 de mayo, pero sigue estando el ejército en algunas ciudades. Seguimos viendo hasta anoche fuerte represión policial a la protesta. Entonces, esa disposición al diálogo no se entiende muy bien. Yo quiero hacer como un paréntesis, o sea, en Honduras, por ejemplo, la policía de Colombia tiene pues, mucha influencia, también se ha puesto a la policía de Colombia como un ejemplo para las policías de Latinoamérica, ¿verdad? No es para nosotros desconocido que mucha formación de fuerzas policiales antidisturbios ha venido desde Colombia. Entonces es sumamente preocupante que se estén registrando estas violaciones de derechos humanos en represiones contra la ciudadanía que está protestando. Hemos visto también en los medios de comunicación a nivel internacional, ¿verdad? Que cómo es la protesta actualmente en Colombia. Y también cómo las personas han utilizado las redes sociales para reportar lo que están viviendo ahí. De hecho, entiendo que hay varios videos, Facebook Lives, donde registran los asesinatos de personas en Cali, ¿no? Cuando estaban en un funeral y luego hubo una persona muerta en medio de esas protestas y en medio de ese momento. ¿Qué papel ha jugado? ¿Por qué es la importancia ahora mismo de que la gente está reportando eso desde la calle, ¿no? Que también no solamente los periodistas, sino que la ciudadanía también está contando lo que pasa. ¿Cuál ha sido como ese papel que ha jugado las redes sociales y la gente teniendo acceso a esto y a contarlo desde la calle? Bueno, las redes sociales han sido un elemento importantísimo en estos 10 días, en estas nuevas manifestaciones, porque como lo has dicho, han permitido a las personas que están ahí, que están poniendo el cuerpo, que están en la manifestación, que están en el lugar de los hechos, transmitir en vivo lo que ocurre, de modo que no pueda ser tergiversado y de modo de que no pueda prestarse a narrativas que le convengan o no le convengan a alguien, ¿no? Que es lo que normalmente pasa con los medios hegemónicos. Que hay una parcialización de la información y en este caso se transmite tal cual está ocurriendo en el lugar. Fue lo que ocurrió en Cali, en la velatón que se estaba llevando a cabo
por los muertos de las jornadas anteriores. Nicolás Guerrero era un joven que se encontraba en la Velatón y bueno, alguien empezó a transmitir cuando llegó el SMAT a disolver la manifestación, y desafortunadamente queda en la transmisión en vivos el momento en que Nicolás recibe, es impactado por arma de fuego y bueno, ese es uno de los casos. Nicolás falleció. Este es uno de los casos que ha habido, pero sí los en vivo y las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, se han vuelto una herramienta más que tienen las personas en las calles para visibilizar esa violación a los derechos humanos. Claro, es un poco ambiguo y ahora estaba hablando con Amalia Toledo, que es una experta en el tema, y vamos a sacar en breve en Volcánicas un video para que por favor la escuchen, que es una genia. Y es un poco ambiguo esta herramienta porque ayer también hubo una caída, ¿no?, de contenidos y hubo un poco de confusión porque se caían los contenidos del paro, pero los otros contenidos no. Luego Instagram dio unas declaraciones de que había sido un tema global, pero muy escueto. Hoy supimos que también en Palestina se presentó, entonces hay muchos factores ahí cruzados para tener en cuenta. Si el tema de los hashtags, si el tema de la violencia, si el tema de no censura, pero sí restricción de algunos contenidos, entra en juego. ¿Y qué pasa cuando estas herramientas se vuelven nuestra única forma de visibilizar y se caen? Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, tener esa doble connotación ahí y empezar también a ser más conscientes de ese cuidado y de ese autocuidado digital. En muchos casos también se ha presentado por parte de la policía incautación ilegal de elementos, incluidos los celulares, y la información que tienes en los celulares pues también se vuelve un tema delicado a tener en cuenta. No, para nadie es un secreto que acá se han presentado falsos positivos judiciales y en este momento particular, donde los derechos humanos están en la cuerda floja, pues todo puede prestarse para estas jugadas judiciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser más conscientes de este papel que estamos desempeñando en las calles como reportería ciudadana, pero también cuidándonos, tener siempre ese principio de autocuidado por encima de todo. Pero sí, eso está ocurriendo. Las redes sociales están siendo un nuevo actor en el tema. Y es muy importante porque ahora lo podemos ver y ahora lo podemos transmitir, pero siempre ha ocurrido en los territorios más alejados, en el campo. Colombia es un país con una historia de guerra muy larga y muy fuerte. Y que esto ahora esté pasando en las ciudades, a la luz de todos, con redes sociales donde podemos transmitir, pues nos aterra y nos sorprende, pero no podemos desconocer que esto ha ocurrido siempre en nuestros territorios y no han tenido quien esté ahí con un celular transmitiéndolo para el mundo. Entonces también hay que hacer ese reconocimiento de este privilegio que son ahora las redes sociales para poder visibilizar. Sí, justamente mi siguiente pregunta va con el tema del conflicto, ¿verdad? Ustedes están, este gobierno, pues como lo dijiste al inicio, ha obstaculizado también seguir los procesos del acuerdo de paz. Bueno, al final no se logró un rango constitucional para estos acuerdos de paz, ¿verdad? Todo el mundo vio el tema del referéndum en Colombia. ¿Cómo están viendo o cómo también de alguna manera se estigmatizan las protestas en la calle en un país que ha tenido una larga historia de conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado o hemos visto que el gobierno también atribuye ciertas acciones violentas en protestas a la guerrilla, ¿no? O a grupos guerrilleros, porque esa es la narrativa predominante en un país que ha estado en conflicto. Entonces sí quiero saber cómo lo está viendo y cómo lo está viendo la ciudadanía en la capital, ¿verdad? Por ejemplo, o en las ciudades. Bueno, precisamente el tema de la estigmatización vuelve a ponerse sobre la mesa, pero en otro escenario.
con una ciudadanía mucho más informada y mucho más articulada y conectada. Ya no es tan fácil tildar de guerrillero a una persona que está defendiendo los derechos humanos en la calle. Sin embargo, el gobierno lo sigue haciendo. Esta narrativa que mencionas está volviendo a utilizarse por parte del ministro de Defensa, no solo del ministro de Defensa, el ministro de Cultura hoy llamó vándalos a los indígenas Misak porque pues tumbaron una estatua. La caída de las estatuas también está siendo otro elemento de iconoclasia importante en este momento, porque da cuenta de que no solo es la reforma tributaria, no solo es lo económico, es lo histórico, es la dignidad de los pueblos, es la reparación, es una historia de opresiones que está saliendo a la superficie ahora. Entonces, sí, no se baja de vándalos a las personas que están haciendo la protesta y la manifestación y la resistencia más fuerte. Evidentemente hay acción directa, evidentemente también en estos momentos pues se presta para que haya otras acciones que sí, puede que necesiten ser investigadas y judicializadas, pero legalmente. Lo que está pasando es que para ellos todo es vandalismo y meten todo en la misma bolsa, con lo peligroso que esto es, ¿no? Estigmatizando toda la protesta, cuando hay elementos que se están gestando en este momento que no necesariamente responden a la protesta. Y lo que pasa es que, claro, se juega con el miedo de la gente también. Hay grupos que se están armando civiles para defenderse de estos supuestos vándalos, que es un nuevo enemigo interno que crea. Y es peligrosísimo para la ciudadanía, para la protesta, para los derechos, para la democracia. Pero bueno, esperemos que ahora la ciudadanía esté un poco más curtida en estos temas, porque históricamente es como también han manipulado la opinión, ¿no? Y cómo también se han perpetuado en el poder ciertas ideologías o ciertos partidos políticos o ciertas formas de hacer política tradicional, ¿no? A través de las armas y a través de las narrativas que han perpetuado beneficiándose de las guerras en las que quienes ponen las vidas, los muertos, son las clases populares. Y con esto, con toda esta violencia, con ya víctimas mortales, ¿cómo podría suceder un diálogo a partir del 10 de mayo que comentabas? O sea, ¿cómo está asumiendo esto la gente que ya perdió a seres queridos o a estas mujeres que fueron violadas durante las protestas? O sea, ya existe un daño muy grande. Entonces, ¿qué es lo que van a exigir o cómo podría darse un diálogo que realmente pues, lleve a la justicia en este caso? Yo creo que el diálogo ya se está dando en las calles, en los barrios, hay espacios asamblearios, pero el diálogo se está dando sin el gobierno, porque el gobierno tiene su agenda y su agenda empieza el 10 de mayo con unos de los actores, no todos, y bueno, quienes tienen ese espacio de diálogo pues van a tener unas vocerías y van a tener unas demandas y van a tener unas negociaciones. Pero lo que sí es, creo, importante para muchísimas personas, para la mayoría de los sectores de la sociedad, sobre todo para las organizaciones defensoras de derechos humanos, es que se desmilitaricen las ciudades ya. Esto tiene que ser casi que un requisito para que haya diálogo, que pare la violencia, la represión policial, que pare la brutalidad, que paren sí, que haya un cese al fuego realmente, pues, porque lo que está pasando es que se están desatando pequeñas guerras internas civiles en las ciudades y pues que, no sé, qué garantías de diálogo puede haber cuando hay militares en las calles, ¿no? Creo que esa es la exigencia y la demanda número uno, y que haya, como tú lo dices, que se investigue lo que ha pasado, porque son crímenes de Estado, que se responsabilicen
Y esto es muy complicado porque Colombia tiene una historia de crímenes de Estado, de falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales de hace décadas que apenas ahora digamos que están avanzando en términos de justicia y aún así no hay responsables directos. Ya para terminar, cómo es estar reportando esto desde las calles? ¿Qué riesgos están asumiendo las periodistas, los periodistas, la gente que está contándole esto al mundo y que está también pues contándolo desde ese momento crítico que está sucediendo en las calles? Bueno, es un riesgo que algunos asumen muchísimo más que otras, que quizás estamos en lugares más seguros, ¿no? Yo puedo salir a protestar acá en Bogotá, cerca a mi casa, y sé que de alguna manera estoy más segura que mis compañeras que están reportereando en territorios más alejados de la capital. Por ejemplo, en este momento Cali es una zona muy complicada porque hay muchas expresiones de protesta y de inconformidad en las calles, y también hay bloqueos a las entradas, entonces el acceso no está tan fácil. Entonces quienes están allá quizás están corriendo un riesgo mayor a quienes estamos acá. Ni mencionar pues lo que pasa en el campo y en las que no son ciudades principales. Las mujeres periodistas, las mujeres defensoras de derechos humanos también están en doble riesgo en las calles porque corren el riesgo de la violencia policial, pero además de la violencia basada en género, porque a las mujeres nos atraviesa de otra manera este tipo de situaciones y este tipo de violencias. Pues ya desde Medellín se han reportado algunos casos, como te comentaba, hay 11 casos particularmente de violencia basada en género denunciadas, y bueno, es arriesgar, pero de alguna manera creemos que la prensa todavía tiene una capa de protección adicional a la ciudadanía. Eh, y por el momento la prensa independiente está logrando hacerlo, y las personas en las calles están asumiendo activamente este papel de informar, como ya habíamos mencionado. Bueno, Que muchas gracias. es tan grave la situación, es tan Sí. angustiante, es como tan frustrante y desesperante que todos sienten que deben tomar parte activa y bueno, no todos, pero mucha gente más, y no quedarse en sus casas viendo cómo matan a más civiles, ¿no? Seguimos saliendo a las calles a pesar de que esto está pasando. Hoy han pasado un montón de marchas por acá, hay concentraciones, mañana hay una movilización grande de mujeres, de madres y comadres, no todas somos madres, liderada por las madres de los falsos positivos también. Entonces, que la gente siga saliendo a las calles, por supuesto, cuidándose, por supuesto, de día, porque sabemos que de noche es donde están ocurriendo la mayoría de violaciones a los derechos humanos. Esto quiere decir pues que la gente apoya el inconformismo y se suma y rechaza el actuar del gobierno. ¿Cuál es el costo político que va a tener este gobierno con todo esto? Esperemos que tenga una consecuencia. Hay elecciones el otro año, ¿no? Entonces también, que haya elecciones el otro año pone sobre la mesa muchos temas, y es este uso desmedido de la fuerza pública como recurso nos asusta más, nos pone más alertas, precisamente por las implicaciones democráticas que esto tiene. Por otro lado, el inconformismo de la gente también evidencia que sí habría un costo político para ellos el próximo año. Y quizás esas son las tensiones que ellos están intentando coartar con las armas, que sería gravísimo. Bueno, muchas gracias, Ita María. No sé si quieres agregar algo o si quieres recomendarle también a nuestra audiencia dónde informarse y cómo informarse sobre lo que está sucediendo en Colombia. Y yo creo que, bueno, igual decirle a nuestra audiencia que es sumamente importante que entendamos la región. O sea, esa desigualdad de la que hablabas en Colombia, o sea, Centroamérica es así también, ¿no? Y todavía con un índice de pobreza mucho mayor. Entonces, es súper importante que nuestros pueblos también puedan entenderse como
pueblos de una sola región y con problemas que nos atraviesan a todas y a todos. De acuerdo, yo creo que este asunto trasciende las fronteras y trasciende las banderas y es muy importante y muy gratificante sentir esa importancia que le están dando desde afuera, ese apoyo que están brindando desde Latinoamérica, los medios independientes, las feministas también. Y en este momento donde hay tanta incertidumbre y donde peligran en algunos momentos las garantías democráticas, las garantías de los derechos humanos, pues se hace más urgente esa sabiduría y ese acompañamiento y que se sienta, que se sepa que los ojos están en Colombia, que lo que está pasando acá no se está quedando acá, está trascendiendo fronteras, el mundo está viendo, el mundo está juzgando. Es importante ese acompañamiento y esa presión internacional en este momento, ¿no? Medios para acompañar, bueno, desde Revista Volcánicas estamos compartiendo información, no permanentemente en las calles, pero sí estamos sacando algunos reportes. Ahora vamos a salir con esta explicación de lo que está pasando y lo que ha pasado con Internet y las redes sociales por parte de una experta que es Amalia Toledo. Manifiesta Media también es un medio feminista que está cubriendo en las calles y también que está documentando los casos de violencias de género. Boroló, que es una organización de derechos humanos, también está transmitiendo. 070 es un medio independiente. La Oreja Roja también. Bueno, hay varios listados de medios independientes pero la recomendación es esa, ¿no? Escuchar los medios independientes más que los medios hegemónicos, porque ahí hay unas narrativas todavía muy sesgadas hacia, pues, no están haciendo contrapoder, que es lo que se tiene que estar haciendo en este momento. Y también que escuchen lo que está diciendo la gente en las calles. Hay carteles que más claros no pueden ser, hay arengas que dicen más que un pliego de peticiones, entonces, pues nada, intentar documentar eso y amplificarlo. Gracias a Contracorriente por hacer precisamente todo eso que necesitamos que se esté haciendo. Bueno, muchas gracias y espero que bueno, que esa violencia vaya bajando y que ustedes puedan estar seguras haciendo su trabajo. Gracias. Claro, y los manifestantes, los que están en las calles sobre todo, que son los que están poniendo el cuerpo 24 horas.